La teoría del juicio social, elaborada por Muzaffer Sherif en 1965. Sherif fue un psicólogo social que nació en Turquía en el año de 1906 y se le considera uno de los fundadores de la psicología social. La teoría del juicio social predice que el éxito de un mensaje depende de la relación existente entre dicho mensaje y las creencias del receptor. La premisa central de esta teoría es que el procesamiento de la información de un individuo acerca de un aspecto está condicionado por su relación con dicho aspecto. Si encontramos una variación de las actitudes de las personas hacia un automóvil gratis, ¿pueden imaginar la variabilidad cuando se trata de política, religión o incluso cuestiones globales o culturales? La teoría asume que las actitudes poseídas de una persona sirven como estándar de juicio. Las opiniones propias del individuo quedan colocadas en las latitudes de aceptación del mismo, mientras que aquellas que se encuentran como objetables son colocadas en las latitudes de rechazo. Las latitudes miden nuestro nivel de comodidad durante los argumentos. Hay tres tipos de latitudes. La primera es la latitud de aceptación. Consiste en la información que el sujeto encuentra cómoda, agradable y en consecuencia aceptable, incluyendo su postura favorita, el ancla. Latitud de reflexión. Consiste en información de dudosa reputación y presenta todas aquellas posiciones sobre un asunto que una persona rechaza u objeta. Y por último existe la latitud de no compromiso. Información que no es ni aceptable ni censurable. Abarca todas las posiciones que la persona no acepta ni rechaza. Para que quede más claro esto, la teoría del juicio social afirma que la posición de un individuo sobre un tema depende de tres cosas. Primero, su ancla, su posición preferida sobre el tema. En nuestro ejemplo del automóvil, el ancla sería el vehículo actual de la persona. Segundo, su posición depende de alternativas, clasificadas como aceptables, rechazadas o evasivas. Un ejemplo, en el coche la única alternativa no era coger el coche, pero imagina la posibilidad de alternativas en temas como política o religión. Finalmente, el tercer componente de la posición de alguien sobre un tema depende de su participación personal en el ego. Esta es una consideración muy complicada. Imagínense a nuestra banquera de Wall Street, tratando de decidir si quiere o no el auto gratis. Puede que no lo admita, pero le preocupa lo que la gente pensará si sabe que ella no pagó por el coche. ¿Pensarán que es barata? ¿Y qué pasará con el tipo de automóvil? Si todos sus colegas conducen un automóvil de lujo, ¿cómo se sentirá ella conduciendo un automóvil compacto? Todas estas son consideraciones relacionadas con el ego, que afectarán su opinión sobre el tema de tomar el auto gratis. Estas tres latitudes determinan si una persona finalmente asimila o contrasta un mensaje. Así, los mensajes que entran o caen en latitud de aceptación o no compromiso serán juzgados como los más cercanos a la posición favorita, el ancla, y esto quiere decir que serán mensajes asimilados. Por contra, los mensajes que entran o caen en latitud de rechazo serán juzgados como más lejanos y por lo tanto serán mensajes contrastados. A veces las personas perciben un mensaje que cae dentro de su latitud de rechazo como más alejado de su ancla, de lo que realmente está, un fenómeno conocido como contraste. Lo contrario del contraste es la asimilación, un error de percepción, por el cual las personas juzgan los mensajes que caen dentro de su latitud de aceptación como menos discrepantes de su ancla de lo que realmente son. Podemos relacionar la teoría del juicio social con el proceso de persuasión. La teoría explica que los efectos mencionados, asimilación y contraste, también ocurren en los procesos de persuasión. La asimilación construye persuasión y el efecto de contraste el fracaso de la misma. La persuasión se produce cuando la información cae dentro del rango de aceptación, cuando esta información sea diferente a nuestra posición inicial y cuando la información no puede ser asimilada ni contrastada. En este caso no hay persuasión, ya sea porque el contraste lleva al rechazo o porque la asimilación implica que estamos previamente de acuerdo. De lo anterior se deduce que el cambio es bastante difícil de conseguir. Sin embargo, existen tres opciones que permiten aumentar la posibilidad de cambio. La primera sería trabajar dentro del rango de aceptación, es decir, hay que buscar una tierra común donde llegar a un acuerdo a través de la comunicación y la observación cuidadosa del receptor. Número 2. Tener paciencia y esperar que el cambio suceda en pasos pequeños durante un largo periodo. Y por último, sería vigilar la implicación personal.
dado que se encuentra muy relacionada con la amplitud de latitudes. Las críticas de esta teoría aplican cuestiones de ética. ¿Es legítimo para recaudadores de fondos cambiar su terreno con base en la latitud de aceptación de un donante potencial? Las teorías cognitivas asumen una estructura mental contrastable, dado que resulta muy difícil determinar las latitudes de las personas, su relación y función para influir pasivamente sobre ellas. A pesar de las preguntas que rodean esta teoría, es innegable su elegante e intuitiva concepción del proceso de persuasión.